Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar nuestra clase. Aquí vemos en pantalla eh, un tecle. Como estamos en la parte de tecles, vamos a eh, terminar con este tecle diferencial, un tecle Weston, que a diferencia de los otros tecles, está compuesto de un tambor doble unido. Diferencial se llama porque son de diferentes diámetros. Aquí vemos en este gráfico, vemos este tecle, ¿no? Por supuesto que no hay que pensar que los dibujos que tenemos son como fotografías, ¿no? Es un esquema para explicar. Es un tecle diferencial que está compuesto de dos tambores, uno de diámetro mayor y otro de diámetro menor. ¿En qué consiste esto? Que sobre el diámetro mayor se envuelve un cable que hace posible el ascenso de la carga. Y sobre el diámetro menor está en sentido inverso, se desenrolla. Entonces, en este tambor que estoy marcando con el puntero, se enrolla y en este tambor se desenrolla. Por supuesto que para que esto funcione, pues tiene que estar conectado a una caja reductora, que ven aquí, una caja reductora, su acople, su freno y su motor, ¿no? Tiene un freno que puede ser un freno electromagnético, ¿no? Entonces, básicamente este tecle diferencial está compuesto así de un tambor doble con una eh, cuyo, cuyo cable de sustentación está pasando por una polea móvil que hace posible el ascenso y descenso de la carga. Aquí tenemos, por supuesto, sujeto al eje de la polea móvil, un, este, un gancho, ¿no? Un gancho. Entonces esto tiene su acople, por supuesto que aquí todo tiene que conectarse con acople, ¿no? Aquí también tiene acople. En esta parte, aquí tiene que tener un acople. Puede ser un acople de bridas, ¿no? O puede ser un acople de manguito. Eso ya, ¿no? Este es un acople también, ¿no? Y en el otro lado, a la entrada del motor, pues también tiene su acople. Este es el acople correspondiente que está conectado con un tambor para el freno. ¿No? Entonces, resumiendo, está compuesto de un tambor doble, por eso se llama tecle diferencial, una polea, por supuesto los cables, el cable que está sujeto, el clave en su extremo aquí tiene que estar empernado, ¿no? Para que no se en el extremo. Lo mismo en este otro lado, en este otro extremo, tiene que empernarse el cable, ¿no? Entonces esto baja y sube y conectado con un acople, una caja reductora. La caja reductora está conectada también a través de un acople a un motor eléctrico, ¿no? Entonces, si
vamos directamente a plantearnos un problema, sería el siguiente. En el tecle diferencial, el sistema de relación está constituido por dos tambores solidarios en el mismo eje, ver figura, cuyos datos de cálculo son los siguientes. Entonces vamos a entrar directamente en el cálculo, porque aquí no hay que hacer ninguna filosofía, ni esto no es historia ni geografía para solamente hablar de cómo funciona, ¿no? Entonces, el tecle diferencial, pues, como ven en la figura, está compuesto de esos elementos. Por supuesto, si hacemos a más detalle, vamos a entender que la polea, por ejemplo, para que pueda estar sujeta al gancho, tiene este elemento de sujeción, ¿no? Tiene un eje, tiene otro eje aquí, cuando se engancha o si se sujeta a un gancho, ¿no? Aquí muchas cosas no se ven, pero en el momento en que, como ya les dije, ¿no? Nuestro objetivo y nuestras tareas que tenemos en la materia son, son dos cosas. O primero, es diseñar una máquina. Eso es. Para diseñar una máquina tenemos que calcular y después dibujar, ¿no? Para fabricar una máquina, pues tenemos que hacer las dos cosas. Primero, calcular las dimensiones geométricas y físicas de todas las partes componentes de la máquina y con todos esos datos llevarlo a los dibujos para fabricar. Una máquina de este tipo, por ejemplo, puede ser un proyecto de grado, ¿no? Porque hay tanto que hacer. Nosotros hacemos en los cálculos lo más básico. Tampoco hay que pensar que calculamos todo. Aquí, por ejemplo, en este ejercicio no vamos a calcular los apoyos, los rodamientos, no seleccionamos los rodamientos, uh, no calculamos los ejes, no calculamos los engranajes. Por supuesto que para seleccionar o diseñar una caja reductora tenemos que saber la relación de transmisión, eso sí lo hacemos. Y después, una vez que hacemos eso, pues en base a esa relación de transmisión seleccionamos las dimensiones geométricas de los engranajes. Y ustedes seguramente en máquinas o elementos de máquinas han estudiado cómo calcular los engranajes, ¿no? Para calcular un engranaje, pues hay que tener también datos de cálculo y las dimensiones que se calculan en los engranajes son el diámetro primitivo, el diámetro externo, el diámetro medio, el tipo de diente, los diferentes tratamientos térmicos que hace, cómo se calcula para evitar la rotura de los dientes, qué cálculo se debe hacer, en fin, todos esos detalles no hacemos aquí en estos ejercicios, ¿no? Se supone que si alguien quiere hacer todo eso de manera bien detallada, pues tendría que ser un proyecto. Tiene que hacer un proyecto, ¿no? Un proyecto tiene que hacer un proyecto, ¿no? Si alguien quiere de estos ejercicios desarrollar para que sea proyecto de grado, también puede hacerlo, ¿no? Sin embargo, de eso, pues yo siempre hablo de hacer y nadie se anima a hacer, ¿no? Nadie se anima. No sé cuáles serán las razones, yo no tengo por qué tampoco investigar, pero yo les estoy dando todos los datos y aquí, si alguien quiere hacer un proyecto de grado de estos cálculos que hacemos, pues es complementar lo que falta nada más. Tampoco es gran cosa. Aquí no se trata de hacer una tesis de grado, no estamos demostrando una hipótesis, estamos haciendo lo que uno sabe.
En todos los cálculos, por ejemplo, que utilizamos, pues utilizamos para la parte de la dinámica las leyes de Newton, ¿no? Utilizando algunas técnicas, ¿no? Puede ser el principio de D'Alembert, ¿no? O incluso si alguien quiere manejar otro, otro método, puede hacerlo pues con Hamilton, o puede hacerlo con Lagrange, o con Euler. Hay muchos métodos para solucionar la parte de la dinámica. Nosotros aquí vamos a utilizar eh, el método más sencillo, que es la ecuación de D'Alembert, ¿no? Ya, entonces con esa introducción, además con ese marco teórico, vamos a empezar el cálculo de un tecla diferencial, que a continuación, en esta página siguiente, les muestro los datos. Ahí tenemos los datos de cálculo. El diámetro nominal de los tambores, de estos tambores que son solidarios, que están unidos, por eso hablamos de dos tambores solidarios, ¿no? D2 es esto y D1, entonces hay ese dato es 300 milímetros, el D2 es 400 milímetros, la longitud del rodamiento de los tambores, B1, B2, 330 metros, es decir, esta longitud, aquí está, B1, B2, es la misma dimensión, son 330 milímetros. Paso del enrolamiento del cable, también hay que conocer este paso del enrolamiento del cable, 15 milímetros. Número de operaciones por hora, 10. Velocidad de ascenso de la carga, 10 metros minuto. Rotación del motor con carga, revoluciones del motor con carga, 1150 RPM, revoluciones por minuto, ¿no? RPM, revoluciones por minuto. ¿Qué cosa debemos calcular? La capacidad de la carga Q, debemos calcular la potencia requerida del motor para régimen de velocidad constante, ¿no? Por eso esto se dice potencia de régimen para el motor en régimen de velocidad constante. Aquí vamos a... Esto no está bien. Potencia requerida del motor en régimen. Vamos a borrar esto, vamos a poner D del motor, ¿ya? Del motor en régimen de velocidad constante. Entonces, luego el tercer cálculo que hacemos es la relación de transmisión del reductor a ser acoplada al sistema. Y 4, la altura máxima de ascenso de la carga, ¿no? Son cuatro cálculos que hacemos. Como datos complementarios, hay que admitir todos los apoyos de rodamientos. B, el peso del gancho con más la polea es 50 kilogramos. Eso se obtiene, digamos, de las tablas, ¿no? Entonces, y si algo falta, pues hay que asumir alguna decisión, ¿no? Porque cuando se calcula siempre puede aparecer algún dato que no tenemos, por ejemplo, algunos coeficientes, ¿no? Cuando se trata de calcular, siempre vamos a tomar en cuenta uh, las fuerzas friccionales. Y cuando hablamos de fuerzas friccionales, pues de acuerdo a la definición de la física, una fuerza de fricción es igual a un coeficiente friccional multiplicado por la normal, ¿no? Esa es una definición bien sencilla. Se supone que si tomamos en cuenta la velocidad, pues no
la fricción. Pero en todos los casos, cuando las velocidades no son tan elevadas, pues no es necesario tomar en cuenta en los cálculos las fuerzas inerciales, ¿no? Las fuerzas inerciales. Pero si así quieren que se las asuma, pues también se calcula, ¿no? Se supone que las fuerzas inerciales se pueden calcular, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, no vamos a calcular eso. Entonces decimos, desarrollo del cálculo, cálculo de la capacidad de la carga Q, que ese es lo que el primer cálculo que nos plantea, ¿no? Aquí está eso, capacidad de la carga Q, ¿no? Entonces, eh, para calcular la capacidad de la carga, para calcular la capacidad de la carga, eh, se supone que tenemos dos condiciones que limitan el diámetro del cable. Primero hay que calcular el diámetro del cable, ¿no? Entonces, para tener la capacidad de carga del cable, hay que calcular el diámetro del cable. Entonces, en este caso, como tenemos el paso P, que es 15 milímetros, y el diámetro del tambor 300 milímetros, por la condición del paso, resulta que de acuerdo con la tabla 312 de la página 57 de Haroldo Vinagre Brasil, entonces yo les sugiero que se fotocopien ese libro, ¿no? Ese texto. Pueden bajar también de internet, ¿no? Entonces, este libro de HBVB, H mayúscula, B dentilabial y B labial, para mí es el acrónimo que le he puesto yo, que es Haroldo Vinagre Brasil, ¿no? Entonces, es el libro Máquinas de Levantamiento. En ese libro, pues encontramos esto, ¿no? 13 milímetros por diámetro del tambor, ¿no? Entonces, continuando, el diámetro del cable, nosotros, bueno, tal vez no les he hecho algunos, no he hablado del marco teórico. Para calcular el diámetro del cable, se puede calcular tomando en cuenta el diámetro del tambor. Si ustedes observan en la parte inferior, la primera cosa que debemos saber es eh, conocer el diámetro del cable. El diámetro del cable se puede calcular de acuerdo en la página 12 de Haroldo Vinagre Brasil, la tabla 3.1, el diámetro del tambor dividido entre D es igual a K1. Esta relación matemática se utiliza de acuerdo a la norma DIN, ¿no? Entonces eso es lo que estamos utilizando aquí. El diámetro del tambor del diámetro de sub 1 es diámetro de sub 1 dividido entre K, y esto es igual a D, ¿no? Entonces, el diámetro del tambor 1 es 300 milímetros, y K es el coeficiente para la clase 2. ¿Cómo se obtiene la clase 2? Bueno, este ejercicio a veces yo lo hacía una vez que desarrollaba el tema de máquinas de elevación de carga larga. En ese tema de máquinas de elevación de carga larga, eh, cuando hablamos del mecanismo de elevación, pues abordamos la temática de cómo calcular el diámetro. El diámetro de los cables se calcula con esta ecuación que vemos aquí en la parte inferior. Se calcula.
O sea, se utiliza solamente un coeficiente K que depende del tipo de trabajo que hace la máquina. La norma DIN clasifica en 5 grupos: clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Como os decía entonces, me separé un rato para sacar el texto de Harold Viñega de Brasil para ver la página donde se encuentra ese tipo de clase. Aquí dice concepto de clase de las máquinas de levantamiento. Esto en portugués, ¿no? Y ahí en esa página, en la página 8, describe los tipos de máquinas. Entonces, el tipo de la clase de máquinas de elevación. Ellos clasifican en 5 grupos, como les dije: la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, la clase 5. Y esa clasificación está basada fundamentalmente no solamente en la capacidad, sino también en uh, en el tipo de operaciones que realiza, ¿no? Entonces aquí, por eso, en este ejercicio nos plantea el número de operaciones por hora que hace: 10. Y si vamos a esta página donde están las clases de máquinas de elevación, vamos pues y leemos en la parte que corresponde. Dice, la clase 2 dice, las operaciones por hora varían de 6 a 18 en la clase 2. Aquí tenemos 10. Quiere decir que esta máquina que estamos calculando, el tecla diferencial, corresponde a la clase 2. En la clase 2 vamos a la página donde están estos coeficientes. El coeficiente que nosotros queremos seleccionar para calcular el diámetro del cable, este coeficiente K1. Entonces, para la clase 2, ese coeficiente K1, que aquí le hemos puesto K nomás, ¿no? Tomando en cuenta las fórmulas que tenemos. Entonces, pero tenemos que basarnos así como está aquí, ¿no? Diámetro del tambor dividido entre 2 igual a K1, ¿no? Coeficiente. Entonces, ese K1, aquí en la tabla, de acuerdo a la clase 2, 18. Por eso estoy poniendo aquí página 12. Página 12 de este libro de Harold Vinagre Brasil, ¿no? Entonces, con ese coeficiente K y la dimensión de ese, calculamos el diámetro del cable, que es 16.6 milímetros. Luego, el diámetro del tambor que satisface las restricciones del índice arriba, o sea, es de 13 milímetros, o sea, media pulgada. Podemos asumir eso, ¿no? Es decir, si tenemos 16.6, podemos hacer media pulgada. Continuando entonces, para calcular el, la fuerza máxima en el cable, es decir, la fuerza máxima F2, recurrimos a nuestra figura, aquí está. La fuerza máxima
está envolviéndose el cable con esta fuerza máxima para elevar. Aquí está F2. Incluso el vector de la fuerza está así. Como vemos esto. Y aquí está F1. Nosotros necesitamos calcular F2. ¿Qué es? Ese F2 es la fuerza máxima traccional del cable. Entonces, para calcular utilizamos la ecuación matemática del diámetro. ¿Qué es esto? Como digo aquí, la fuerza máxima F2 en el cable, ver figura, se obtiene a través de la norma DIN 15020. La norma alemana, la Deutschland, ¿no? Es DIN, ¿qué significa eso, no? Deutschland. International Normas, ¿no? Eso es DIN. Entonces, 15020, esa norma nos dice cómo calcular el diámetro del cable, así. La constante K, raíz cuadrada de F2. F2 es la fuerza traccional máxima. Si nosotros observamos aquí, por supuesto, en nuestra figura, aquí esta es la fuerza traccional máxima. Y esta otra fuerza es la de retención, por si acaso, no es máxima. Esta es la tracción porque está envolviendo, está subiendo la carga. Y cuando desciende, pues eh, ahí está actuando las dos fuerzas, por supuesto, ¿no? Pero esta es la fuerza traccional máxima en el ascenso. Entonces, lo que hacemos es esta ecuación o la fórmula del cálculo del diámetro, elevamos al cuadrado para despejar y eliminar la raíz cuadrada donde está F2. Si elevamos al cuadrado, ambas, esta igualdad va a ser pues d cuadrado sobre dk cuadrado, ¿no? Esto. F2 se va a calcular de esta forma. Entonces, ¿qué significa? D2 al cuadrado es 13 milímetros d al cuadrado o sea, esto es media pulgada, más o menos, es 12.7 milímetros. Y 0,3, nuevamente, para las 10 operaciones por hora, K, en esta tabla de 3,1, en la tabla 3,1, aquí si quieren pueden poner, aquí, este K03 se obtiene de la tabla de la tabla 3.1 del libro de Haroldo Villagra Brasil, ¿no? Máquinas de levantamiento. Si ustedes quieren, le ponen ahí máquinas de levantamiento. ¿No? Máquinas de levantamiento de Haroldo Vinagre Brasil, ¿no? Yo le pongo HB, así nomás, ¿no? Porque si no, imagínense lo que tendríamos que escribir. Entonces, este K obtenemos eso. Para la clase 2, esto es para calcular el diámetro, ¿no? Entonces, reemplazando, obtenemos este resultado, 1800 kilogramos.
¿no? Porque tal vez ustedes dirán, ¿y por qué 13? Porque aquí le estamos tomando en cuenta esta media pulgada, por si acaso, ¿no? La media pulgada es 25.4 dividido, ¿no? Diámetro. Estamos tomando en cuenta media pulgada. Porque generalmente los cables vienen en pulgadas, no vienen en milímetros. Por supuesto que también vienen en milímetros, pero lo que más se usa, la unidad más usada para los cables siempre es pulgadas, ¿no? Ya, entonces, por eso es que aparece aquí 12.7, ¿no? Media pulgada es 12.7 milímetros. Elevado al cuadrado dividido en 0,3, que es este dato que tenemos aquí, en esta tabla, que es el 0,3, ¿no? Entonces, 1800 milímetros. Entonces, ahí terminamos de calcular F2. La fuerza 1, ¿cómo calculamos la fuerza 1? Pues en base al gráfico que tenemos. Se supone que para calcular F1 hay que tomar en cuenta el rendimiento de la polea, ¿no? El rendimiento de la polea, por eso multiplicamos esto, ¿no? F1 es igual a F2 por P, rendimiento de la polea, de esta polea, esto, ¿no? Aquí, esta es la polea móvil, ¿no? El rendimiento de esta polea, 0,98 aproximadamente. Tampoco hay que pensar que tiene que ser muy preciso, ¿no? Entonces multiplicamos 1800 por 0,98 y nos sale 1764. Porque en teoría, esta fuerza tendría que ser la misma esto, sin tomar en cuenta las pérdidas, ¿no? Porque aquí al pasar el cable por esta polea móvil, hay fricción en el apoyo y hay flexión del cable. Por eso es que hay, hay estas pérdidas. Nosotros, por ejemplo, no le estamos tomando en cuenta la flexión, solamente el apoyo. Por eso les digo que el cálculo que hacemos es de manera aproximada, no es súper precisa. Porque una cosa que quiero decirles, al margen de todo lo que estamos hablando, cuando se hacen los cálculos, debemos pensar siempre que son cálculos aproximados. Aquí no hay eso de decir, tenemos que calcular con esa precisión y ese dato es lo que vamos a utilizar para construir nuestra máquina. No es así. Son datos de referencia. Por supuesto que si nosotros queremos hacer una máquina súper precisa, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer un robot, digamos, es otra la cosa, ¿no? Para un robot tenemos que calcular de manera bien precisa, ¿no? Pero en estas máquinas, pues no recurrimos a esa precisión. Y por eso hago esas aclaraciones, ¿no? Entonces, eh, tomamos en cuenta ese rendimiento, 0,98, y nos sale ese resultado. Hacemos diagrama del cuerpo libre, ¿no? Vamos a nuestro gráfico, a ver, aquí. Aquí estoy poniendo también cómo he hecho el cálculo de F2, ¿no? Si hacemos diagrama del cuerpo libre de aquí, vamos a liberar estas dos fuerzas, ¿no? Si hacemos diagrama del cuerpo libre, por decir aquí, vamos a hacer una cosita más pequeña de la polea móvil. Entonces aquí vamos a tener la fuerza F2. Aquí vamos a tener la fuerza F1. F1.
Y aquí vamos a tener la carga Q. Entonces, ¿qué es lo que sumamos? Sumamos F2 más F1 menos Q, y aquí todavía hay la fuerza del gancho con la polea, ¿no? Del gancho con la polea. Aquí está G sub 0. Entonces, lo que hacemos es aquí ponerle un G sub 0 más. Ese G sub 0, ¿cuánto vale? Eh, tenemos ese dato, si tenemos ese dato, y si no tenemos, vamos también a las tablas. G sub 0, aquí está, el peso del gancho con más la polea dice 50 kilogramos. Vamos a borrarlo esto, se nos ha ido la mano. ¿No? 50 kilogramos, entonces y eso pues lo obtenemos ya en este resultado que tenemos aquí en aquí, ¿no? Aquí está. Q, se supone que Q más G sub 0 es igual a F1 más F2. Aquí reemplazamos todos los datos. F1 tenemos aquí, que F1 es 1764. Estoy buscando mi lapicero. Ya he encontrado. Por eso es que quería aquí, como les digo, lo que estamos sumando es si hacemos nuestra figurita aquí para que ustedes vean y que no tengan dudas, esa figurita que hemos tenido. Aquí tenemos F1, aquí, mejor dicho F2, este es F1, ¿no? Aquí tenemos la carga, ¿no? Y por supuesto el peso del gancho más la polea, tenemos G sub 0, que también va a estar dirigido hacia abajo, o relacionado con la gravedad, ¿no? Entonces, aquí hacemos sumatoria de todo esto, sumatoria de fuerzas, igual a 0. Entonces, F1, esto es F1, F2 más F1, menos Q, menos G sub 0. De ahí despejamos Q, que es esto. Reemplazando los datos, tenemos 1800 más 1764 menos 50, 3500 kilogramos. Entonces, ahí tenemos la primera respuesta al primer cálculo que nos pide el planteamiento del problema, ¿no? Con eso damos respuesta a este primer cálculo. A esto, ¿no? A los datos. Está. Hemos calculado, esta es la capacidad. Ahora, a continuación, vamos a calcular la potencia requerida del motor en régimen. Es decir, la potencia del motor para régimen de velocidad constante. ¿No? No estamos calculando para otra cosa, para régimen de velocidad constante. Después voy a hablar también de eso, ¿no? Porque entonces aquí calcula la potencia requerida por el motor en régimen de velocidad constante. Se supone que la velocidad de la carga, podemos, si nosotros tomamos en cuenta nuestro gráfico,
Aquí está. La velocidad de la carga dice que es 10 metros minuto, que es un dato que es un dato de cálculo, ¿no? La velocidad de la carga es 10 metros minuto, está subiendo. Se supone que para subir la velocidad V2 tiene que ser, está subiendo y esto está bajando. Por eso estamos viendo aquí en esta figura, en el esquema este, esto es, aquí está V sub 2 y esto es V sub 1. Esto es V sub 1. Esta es la velocidad del tambor, ¿no? Cuando enrolla el tambor va en un sentido. Cuando desenrolla va en otro sentido, ¿no? Entonces uno baja y el otro sube. Entonces va a ser B2 menos B1 dividido entre 2. Esa es la velocidad de la carga, porque esta distancia es dividida entre 2, ¿no? Aquí en el centro está la velocidad de la carga. Aquí está. Porque la carga está enganchado aquí al gancho, ¿no? Q. Entonces, eso es lo que nosotros determinamos con esta ecuación matemática de la velocidad de la carga. Velocidad de la carga es un medio V2 menos V1. Entonces, por otro lado, sabemos de que eh, la velocidad, podemos tomar en cuenta proporciones. La velocidad V2 respecto a la velocidad V1 es igual a D2 sobre D sub 1. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí vemos, miren, esta es la velocidad V2. ¿Cómo calculamos la velocidad? Esa es una velocidad tangencial. Este es el tambor 2. Está subiendo esto. Para calcular la velocidad V2 en función de la velocidad angular, porque esto tiene una velocidad angular, omega, ¿no? Entonces va a ser diámetro de sub 2 dividido entre 2 por omega. Eso sabemos, ¿no? Es el brazo por la velocidad angular, ¿no? Eso en dinámica, todos los que han sido mis alumnos, pues en muchas ocasiones he hablado de eso, cómo calculamos la velocidad tangencial. Entonces, esta es la velocidad V2. La V sub 1, aquí está otro gráfico. Como está de descenso, no importa. Es también V1 por diámetro de sub 1 dividido entre 2, ¿no? Y multiplicado por la velocidad angular. Como los tambores son solidarios, están girando a la misma velocidad angular. Por eso ponemos lo mismo aquí. Lo mismo ponemos omega y aquí omega también. No es diferente, es el mismo eje. Entonces, si queremos determinar proporciones, ¿no? Proporciones, hacemos proporciones. Dividimos B2 sobre B sub 1, va a ser pues, la división entre D sub 2 sobre D sub 1, este 2 con 2 se elimina y este omega también. Entonces queda esto. ¿No? B2 sobre B sub 1, el diámetro de sub 2 es 400 milímetros, dividido entre 300, es 4 tercios. Entonces, 4 tercios reemplazamos en esta fórmula, ¿no? 4 tercios por B1, entonces yo creo que no hay problema sobre eso, ¿no? O sea que si quiero determinar B2, llevo a B sub 1 aquí y multiplico por 4 tercios, ¿no? B sub 1 por 4 tercios,
Entonces, reemplazo por B2 eso. Aquí. Y si ustedes quieren, lo hacemos aquí también, ¿no? O sea, esto. O sea, aquí podemos hacer en la parte superior. Aquí lo que hacemos es BQ es igual a 1/2. Entonces aquí nosotros reemplazamos B2 en lugar de B2 ponemos 4/3 por B1. Menos B1. Entonces, aquí ya tenemos esa expresión de B1, factorizamos, ¿no? Multiplicamos por 2, si quieren llevan al otro lado, 2 por BQ, BQ es un dato, es la velocidad de la carga, multiplicamos por 10, es 20. Entonces esto todavía quedaría así, medio por B sub 1 multiplicado por 4 menos 3 dividido entre 3. 4 menos 3 dividido entre 3. Listo. Entonces aquí es 1/3. Esto llevamos al otro miembro, 1/3 va a ser 3 por 2, 6, ¿no? 6 por 10, 60. Es eso. Lo mismo hacemos una vez que ya tenemos B1, reemplazamos por B1 y obtenemos B2, que es 80 metros. ¿No? Entonces, tenemos ahí las dos velocidades. Para calcular la potencia de régimen, lo que hacemos es determinamos la potencia en el ascenso. Como hay una potencia de retención del tambor 1, entonces tenemos que restar. Y sumamos por una potencia de pérdidas, ¿no? P3. Y todo esto dividido entre el rendimiento reducido o total, ¿no? Por eso aquí en la parte inferior digo, por supuesto que la potencia, como ustedes verán, es la potencia de elevación menos la potencia de retención más las potencias de pérdidas y dividido entre el rendimiento total. P2 es la potencia necesaria de enrollamiento por la fuerza F2. P1 es la potencia de recuperación por la aplicación de la fuerza 1 en el tambor 1. P3 es la pérdida de la potencia en los apoyos de los tambores. Entonces, ¿cómo calculamos la potencia P2? Por supuesto que la potencia 2, ustedes saben bien de que si utilizamos o, o las fuerzas y las velocidades, entonces es el producto de la fuerza por la velocidad, ¿no? Porque, ¿qué es potencia? Potencia en su forma, o sea, matemáticamente expresando, es la fuerza por la velocidad, ¿no? Así. Y por supuesto dividimos dependiendo de las, dividimos o multiplicamos dependiendo de las unidades que estamos utilizando. En este caso, para determinar en CBs, nosotros dividimos en 60 y 75. Pero, ¿qué es en general la potencia? La potencia hay que entender que es, de acuerdo a la definición de la física, eso para recordarles, ¿no? Porque siempre hay dudas. ¿Qué es potencia? Potencia es igual
al trabajo sobre tiempo, relacionado al tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto trabajo realizamos en un determinado tiempo? Eso es potencia. Matemáticamente expresando, trabajo que es pues fuerza por desplazamiento. Dividido entre t. Desplazamiento dividido entre tiempo es velocidad, ¿no? Entonces, por eso utilizamos fuerza por velocidad. En este caso, por la velocidad del tambor 2, porque estamos calculando la potencia 2. Y estas unidades, como les digo, pues dependen de nuestros cálculos, en qué unidades queremos determinar la potencia. Si queremos determinar en kilovatios, por ejemplo, esto no se calcula así, hay que dividir entre 1000. Esto es para determinar en unidades. A ver, ¿en qué unidades tenemos que determinar? En CBs, ¿no? Eso es. Entonces, INIT' es el rendimiento. El rendimiento que corresponde a las pérdidas por enrollamiento del cable en el tambor. A eso se llama rigidez elástica e inelástica del cable. Luego tenemos más o menos aproximadamente NIT' igual a 0,98. Entonces, F2 tenemos ya ese dato. D2 también hemos calculado, que es esto. Este valor. Entonces, reemplazando, tenemos 1800 por 80 dividido en 60,75 y el rendimiento 0,98 es 32 cbs, caballos vapor, ¿no? Para la potencia de recuperación o de retención, también se llama, P1, tenemos que tomar un rendimiento mayor, ¿no? Ni T segunda. Pues aquí la rigidez elástica tiene tendencia a enrectar el cable. Esto es, que va a impedir que el cable vuelva a su posición original rectilínea. Por tanto, admitimos un rendimiento de más o menos un puntito más podemos aumentar o 0,99 o el 99%. Luego, reemplazando, F1 hemos calculado es 1764 por 60, que es la velocidad de sub 1 que hemos calculado aquí en esta página anterior. Aquí, esto, ¿no? Entonces, multiplicamos por 60, dividimos en 60 y 75, esto es para calcular en CBs, ¿no? Entonces obtenemos que es 23,5 CBs. Las pérdidas en los apoyos de los tambores pueden ser aproximadamente 1,5% de los apoyos de rodamientos. O sea, de esta suma, hay que sumar P1, la potencia P1, más P2, P sub 2, y multiplicar por 1,5%. Cuando calculamos por 1,5% hay que dividir entre 100, ¿no? Entonces 0,015. P3 va a ser P2 más P1. P2 es 32,7. Aquí está. P1 es 23,5, es esto otro. Todo esto sumados y multiplicados por el 1,5%, que representa 0,015. Y es 0,8 CBs. Entonces hacemos
Ahí tenemos las tres potencias. Lo que tenemos que calcular es el rendimiento, ¿no? El rendimiento para después este rendimiento, ¿no? En la caja reductora, porque lo hemos calculado el rendimiento en la caja reductora o rendimiento de la relación de transmisión, ¿no? Para calcular eso, pues nosotros lo que hacemos es eh, eh, calcular la relación de transmisión entre el motor y la máquina. O sea, es la proporción entre las revoluciones del motor y las revoluciones de la máquina. Que aquí tenemos eso. Las revoluciones del tambor, ¿cómo calculamos? Aquí es B2, ¿no? B2, aquí estamos calculando. B2, ¿cómo calculamos eso? B2 es igual pues al brazo por omega, es la velocidad angular. Pero la velocidad angular nosotros podemos expresar en función de las revoluciones. ¿Y qué es igual la velocidad? Es 2πn. 2πn. Entonces, eso reemplazamos aquí. Decimos, brazo es diámetro de sub 2, dividido entre 2, ¿no? Por omega es 2πn. Simplificamos 2 con 2, despejamos n y obtenemos este resultado. El cálculo de las revoluciones también podemos hacer con B1, eso es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, porque estamos en el mismo eje. Las revoluciones en el eje de los dos tambores es la misma. Entonces, por eso estoy poniendo aquí igual a B1 dividido entre pi de 1 directamente. Entonces, con cualquiera de estas relaciones podemos calcular. Yo en este caso estoy calculando con D2. Entonces, aquí tenemos la velocidad de sub 2, que es 80 metros minuto. Pero aquí, para, para cambiar un poco nuestros cálculos, estamos poniendo 80 metros, lo estamos poniendo en milímetros. 80.000 milímetros dividido entre pi y 400 milímetros. Simplificamos eso y nos da las rotaciones del, motor, del tambor, de la máquina, en otras palabras, es 63.7. Ahí está, RPMs. Entonces, para calcular la relación de transmisión del reductor, de la caja reductora, dividimos pues la revolución del motor sobre las revoluciones del tambor. La reducción del motor con carga, ese es un dato que tenemos, que podemos retornar a nuestros datos. Aquí está. Las revoluciones del motor con carga es 1150 RPM. Entonces, este 1150 RPM dividimos, dividimos entre 63.7, entre estas revoluciones del tambor. Y nos sale el resultado 18.1. ¿Qué significa este 18.1? Que tenemos que prorratear y dividir en dos pares de engranajes y el producto de eso tendría que dar 18.1. Utilizamos para el primer engranaje 3.75 y para el segundo engranaje 4.75. Por eso aquí estamos multiplicando I1 por I2.
Entonces, ¿esto para qué sirve? Para saber cuántos apoyos tiene la caja reductora y cuántos pares de engranes para calcular el rendimiento. Entonces, eso lo calculamos aquí en la página posterior. Aquí está. Entonces, la caja reductora va a tener 2 pares de engranajes y 2 pares de apoyos. Y eso lo podemos ver aquí en nuestro primer esquema, en nuestro primer dibujo. Aquí está la caja reductora. Entonces, lo que hacemos es tomar en cuenta par de, este par de engranajes, está el rendimiento de los pares de engranajes. Tenemos 2 pares de engranajes, este I1 y este I2, lo que hemos calculado, y los pares de apoyos, este y esto. No tomamos en cuenta del eje del motor, no tomamos en cuenta. Pero si tomamos en cuenta, tampoco afecta mucho. Pero en líneas generales, no se toma en cuenta el eje del motor porque sencillamente pues, está ahí el rendimiento del motor. Por eso no lo tomamos en cuenta. Pero si calculamos con ese tercer eje más, tampoco afecta mucho, ¿no? O sea, tampoco hay que hacerse líos. Pero en líneas generales no se debe calcular, entonces lo que hacemos aquí, ahí está, aquí. Entonces tenemos 2 pares de engranes, que es esto, rendimiento de engrane, rendimiento de apoyos, 2 pares también, el rendimiento de engrane de dientes rectos, ustedes pueden encontrar en las tablas de elementos de máquinas, generalmente puede variar entre 0,96, 0,97, 0,975, en fin. En este caso estamos eligiendo 0,97. Y como los apoyos son de rodamientos, elegimos un 0,98. Multiplicando todo esto, obtenemos 0,98. Ya tenemos ahí el rendimiento de la caja reductora y lo que hacemos es reemplazar en la ecuación matemática total de la potencia, ¿no? Esta, aquí. Hemos calculado P2, hemos calculado P1, hemos calculado P3, hemos calculado el rendimiento de la caja reductora, reemplazamos todos esos datos y obtenemos el resultado final de la caja reductora. Mejor dicho, de la potencia de la máquina, ¿no? Del tecla diferencial, que es 11 CDs, ¿no? Aquí está. 32.7 menos 23.5 más 0.8 dividido entre todo eso, entre 0.91. Nos sale 11 CDs. Bueno, de esa manera respondemos a la segunda pregunta, a esta pregunta que nos hemos planteado ¿no? Aquí, en los cálculos, potencia. Y la relación de transmisión de ser del reductor a ser acoplado también ya hemos calculado al calcular el rendimiento, ¿no? Ya no necesitamos calcular. ¿Qué es esto? Esto, ¿no? La relación de transmisión, que es 18.1. ¿No? Entonces tenemos ya las 3 respuestas, nos faltaría la última, que es la altura de elevación. Aquí está. Para el cálculo de la altura máxima de ascenso de la carga, de acuerdo con la figura, hay que utilizar esta figura, aquí, esta, ¿no? Aquí está, cuando está envuelto todo el cable, aquí está libre el cable, entonces la altura, y cuando se envuelve en el otro tambor, ¿no? Tenemos esta otra disposición, y la altura va a ser esta, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, para este primer caso, calculamos
calculamos eso y decimos que la longitud L total calculamos con B sub 2 dividido entre P, ¿sí? L es igual a B2 sobre P por el paso, por pi D sub 2, aquí esto, más delta L más 2 pi de 1 sub 1 sub 1. El cable libre en la posición 1 tiene una longitud L1. El cable libre en la posición 1 tiene una longitud delta L. Es esto. El cable libre en la posición 2, en esta posición, es L2, es igual a L menos B sub 1 sobre P, el paso, por pi por D sub 1 y menos 2 pi D sub 2. Luego la altura, esta altura que estamos viendo, se calcula pues como L2 menos L1, hay que restar L2 menos L1, es todo esto, por L hay que reemplazar aquí, y dividir entre 2, y de ahí que nosotros calculamos H como la resta entre el diámetro D sub 1, o mejor dicho, D sub 2 menos D sub 1, mayúsculas, por D1 sobre 2P menos 1 por pi, todo, ¿no? Entonces, si reemplazamos todos los datos, H va a ser igual, sabemos que D sub 1, aquí no, D sub 2 es 400 milímetros, menos 300, todo multiplicado por B sub 1 es igual a B sub 2, ¿no? Por supuesto es 330 milímetros dividido entre 2. P es el paso, que es un dato también que nos plantea el problema. 2 por 15 menos 1 y por supuesto multiplicado por pi. Entonces, una vez calculado esto, nos va a salir 3.14 metros, ¿no? Es el resultado. Y eso es lo que, si bien lo he escrito aquí, en esta página anterior tengo de manera reducida eso, ¿no? Aquí está lo mismo, ¿no? Todo esto. B1 es igual a B2, ¿no? Por eso se reemplaza, porque son iguales, se reemplaza para obtener solamente en función de B1. Entonces ahí tenemos todos los datos, creo que no es nada complicado. Nuevamente insisto en que una vez que se hace estos cálculos, si queremos fabricar, tendríamos que hacer un proyecto un poquito más completo, calcular algunos parámetros más, como por ejemplo calcular el freno, aquí no hemos calculado el freno, calcular los ejes, calcular todo el sistema de la caja reductora,
Acá el vector está compuesto por engranajes, hay que calcular el diámetro primitivo de los engranajes, el diámetro externo, el diámetro base, hay que determinar el diámetro de los, de los ejes, hay que calcular las chavetas, hay que calcular y seleccionar los rodamientos, en fin. Entonces es un trabajo todavía bastante grande. Sin embargo, de eso insisto en que esto puede ser un proyecto de grado, sumamente interesante y además, no sé, pues a mí me cautiva cuando uno hace cosas bien hechas y completas, ¿no? Bueno, entonces de esa manera concluiremos nuestro ejercicio y nos estaríamos viendo en la clase del día martes. En la clase del día martes, pues les voy a dar la tarea. Pero si no, hoy puedo darles también. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Van a ustedes a hacer una reingeniería como tarea de este ejercicio. Van a hacer una reingeniería. ¿Qué quiere decir esto? Que yo les voy a dar solamente la capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Para todos los grupos, no un solo grupo. Para todos los grupos vamos a hacer, esto es para una capacidad, hemos calculado esta máquina, con todos los datos que tenemos, es para 3,5 toneladas. Entonces, ¿por qué pues solamente 3,5 toneladas? Es muy poco. Entonces yo voy a dar como dato determinar para 5 toneladas, ¿no? Y para 5 toneladas, pues hay que determinar los otros parámetros, todas las dimensiones, es decir, hacer un retroceso, ¿no? Con este Q hay que calcular todas las otras fuerzas, F1, F2, y para esa capacidad de Q sub 1 hay que elegir también el gancho, no va a ser G sub 0, y el gancho y la polea, el peso, no va a ser seguramente pues 50, puede ser 80 kilogramos. Hay que calcular también F1, F2. Puede ser que estas dimensiones varíen porque tenemos que calcular el cable, ¿no? En fin, entonces, no sé si me están entendiendo. Entonces, eh, vamos a poner aquí, no, esto es otra cosa ya. Entonces aquí podemos poner como tarea. Voy a poner en esta misma página. Voy a hacerlo aquí. Tarea. Y eso voy a registrar, porque la tarea, por supuesto, tienen que hacer solamente los que han venido a clases, ¿no? Es que aprendan también que uno de los aspectos fundamentales que nos falta a los bolivianos es la disciplina. No es cuestión de solamente copiar. Me parece que tienen que participar de las clases para poder tener esas, para poder tener, digamos, la posibilidad de hacer las tareas correspondientes, ¿no? Entonces, en este caso, eh, efectuar el cálculo, o mejor dicho, calcular calcular las dimensiones geométricas
de un tecle diferencial, de un tecle diferencial para una capacidad de 5 toneladas. Capacidad de 5 toneladas. Por supuesto, sería bueno que para el miércoles hagan, pero si no, el martes voy a hacer aclaraciones más si no pueden hacer, ¿no? Ya, calcular las dimensiones geométricas de un tecle diferencial para una capacidad de 5 toneladas. Esa sería la segunda tarea, porque de las otras no vamos a hacer solamente de los tecles, solamente el tecle diferencial. Ya. Entonces quedaremos ahí, jóvenes. No sé si tiene algo que preguntarme. Bueno, como no hay Inge, preguntas. buenas tardes. Esta tarea sería para el día miércoles, ¿no? Sí, por supuesto, si tienen dudas, el día martes, ahí estamos en clases, voy a absolverles todas las dudas que tengan para que hagan, ¿no? ¿Listo? Está bien, Inge. Y es en grupo, ¿no? ¿Esto, Inge, o es individual? Es en grupo, pero para todos los grupos va a ser una sola pregunta, ¿no? No estoy haciendo para cada grupo diferentes capacidades. Todos los grupos van a hacer lo mismo, pero Está bien, Inge. Muchas entregan gracias. por grupos, el grupo uno, todos los grupos, ¿no? Que parece que son como 20. ¿Listo? Está bien, Inge, gracias. Ya, nos vemos entonces el día martes. Gracias por su asistencia y pues que la asistencia ha sido masiva, 30 alumnos, está bien. Entonces, hasta el martes, jóvenes. Gracias. Hasta el martes, Inge. Chao, chao.